Bueno, ya estamos de nuevo navegando. Hacía ya tiempo. Esta es la primera vez desde hace un año exactamente que llegamos aquí a Lanzarote, y es la primera vez que sale el barco de la Marina. Estamos llegando a la parte norte de Lanzarote, a la isla de la Graciosa. Está por allí. Vale, pues lo que os iba a contar, que estamos en el puerto de la Graciosa, en Caleta de Sebo. El puerto está relativamente vacío. ¿Por qué? Pues porque es bastante engorroso el tema de reservar aquí en este puerto. Hay que hacerlo por internet y bueno, en unos pasos es bastante complicado, con bastante antelación hay que hacerlo. Sin embargo, yo he visto las opiniones que hay en Navili, por ejemplo, acerca de este puerto, y no son nada buenas. No sé, nuestra sensación, lo que nosotros hemos visto, la verdad que el personal muy amable, el capitán del puerto es encantador, y el señor de seguridad que hay también es súper majete. No hemos tenido ningún problema para entrar, nos han dicho dónde teníamos que atracar sin problema, vamos. No sé por qué hemos venido aquí, pues para dejar el barco. Estábamos fondeados en Playa Francesa y no se está mal allí, pero bueno, queríamos pasar por aquí y tener el barco en puerto un poquito para tranquilamente visitar lo que es el pueblo, la ciudad. Y nada, pues nos hemos metido, ya que además es muy barato, vamos, muy barato para que estamos ahora en temporada alta, es aquí, y pues está en torno a 18 euros al día para nuestro barco de 38 pies, con lo cual, pues bueno, ahí la veis, a Regina está perfectamente nada. Y nada, como nota curiosa, tengo que comentar que justo hace un año, hoy es día 19 de noviembre, que es el cumpleaños de Mónica. Pues el cumpleaños de Mónica de hace un año, justo estábamos con nuestro amigo Edu viniendo hacia aquí, hacia Canarias, desde la península, y fue justo el día en el que se nos estropeó definitivamente el motor, dejó de funcionar, y nos quedamos a flote durante 2 días por ahí a flote, en medio de la travesía del Atlántico. De modo que hoy es día 19 y estamos aquí, el motor funciona otra vez. Es la primera vez en un año que el barco salía de la Marina y la verdad que bastante bien. Antes de ayer tuvimos el motor funcionando durante 7 horas sin problema ninguno. Eso sí, la salida del puerto fue bastante complicada, porque esto fue un error mío. Tuvimos un problemilla con el motor, pero fue porque a mí se me cruzaron los cables, y como hace tanto tiempo, cuando pasa mucho tiempo que no coges el barco, que no navegas o lo que sea, ya se te olvidan las cosas, se te olvidan cómo funcionan las cosas. Te lo digo en serio, por lo menos a mí se me olvidan cómo funcionan las cosas, y en este caso lo que hice fue poner uno de los depósitos, abrir uno de los depósitos para funcionar con uno de los depósitos, pero el retorno del motor lo puse al otro depósito que estaba lleno a rebosar. Entonces se nos salió el diésel por toda la sentina. ¿Por qué? Pues porque el rebosadero de los depósitos míos de diésel está puesto, va a un
un contenedor que tengo en la parte posterior en un cofre, en la popa, y entonces reboso por allí toda la sentina llena de diésel. Yo no sabía de dónde salía el diésel, estaba completamente desorientado saliendo del puerto, esto por el canal, o sea, una cosa absurda. Al final pues me di cuenta del fallo que había cometido y lo solucionamos. Entonces hubo alguna otra cosilla, pero bueno, en general el barco fue muy bien, el motor fue bien. Sí que es verdad que ya habéis visto que he cambiado el turbo, he puesto un turbo nuevo, he hecho todo lo posible, pero el barco sigue, el motor sigue tirando humo, tira humo. A ver, no es una bestialidad, pero tira humo. Entonces, pero bueno, yo ya lo dejo porque yo ya no puedo hacer más. El motor funciona muy bien, la verdad que va muy bien, pero echa algo de humo. Entonces, pues bueno, ahí se queda. Esta mañana hemos venido desde Playa Francesa, como os digo, que estábamos fondeados. Y también hemos tenido un problema que yo nunca había tenido. Nunca se me había enrocado el ancla de tal modo que no lo pudiera sacar. Y esta vez se nos ha enrocado nuestro famoso Vulcan, nuestro maravilloso ancla Vulcan, que por cierto, se le ha doblado, fijaros cómo son las cosas, se ha enrocado tanto que se le ha doblado un pelín la punta. Bueno, una cosa súper bestia, que tiene todo el filo este medio machacado y se le ha doblado un poquito la punta, no sé si se puede apreciar. Bueno, el caso es que se nos ha enrocado justo cuando veníamos para acá, recogiendo el fondeo, pero yo no tenía orinque puesto, muy pocas veces pongo el orinque, pero esta vez tampoco la he puesto, entonces, pero hubiera dado lo mismo, porque en realidad lo que se ha enrocado era la cadena. Ha sido una cosa absurda porque la cadena estaba enrocada por varios sitios, íbamos recogiéndola y se iba enganchando por otro lado y otro lado y otro lado. Total que al final me he echado a bucear a ver qué pasaba y efectivamente la cadena estaba enrocada, pero no enrocada metida por debajo de ninguna roca, sino en la propia superficie con pequeños picos que había de rocas, pues se iba enganchando. De modo que ha tirado tanto, yo pensé que íbamos a acabar arrancando el molinete. La verdad es que ha sido súper bestia. Entonces, ¿qué hemos hecho al final para sacarlo? Pues con tranquilidad y paciencia lo hemos ido dejando a pique, sin darle avante ni nada, soplaba viento, pero bueno, hemos ido dejando la cadena a pique y cuando llegaba a una de los enganchones, pues se soltaba sola, y otra, y así otra, hasta que al final hemos conseguido sacar el ancla y venir para acá. Pero nos ha costado. De modo que ahora, aquí en La Graciosa, día 19 de septiembre, y pues nada, ahora disfrutamos unos días de este maravilloso lugar, con el puerto pues parcialmente vacío. Ya veis que ayer éramos 30 barcos en el fondeo. A estas alturas, 30 barcos. Es temporada alta ahora, entonces es por eso. Pero fijaos que el puerto, a pesar de lo baratito que es, está medio vacío, pero yo creo que es por eso, porque es muy engorroso el tema de la reserva de plaza. Y si tú no tienes reserva, no puedes entrar aquí, no te van a dejar atracar. Por muy vacío que esté, no vas a poder entrar, no entras. Entonces, este es el problema que yo le veo. Pero bueno, por aquí estamos, Regina Fenómena. Y pues nada, en unos días volveremos otra vez para la marina de Lanzarote. Esta vez sí que va a ser una navegación. Tuvimos que venir 7 horas a motor perfecto, pero porque claro, venir aquí a La Graciosa casi siempre sopla norte, es muy complicado venir, pero cogimos justo el día que no hacía casi viento y ahora volvemos para Lanzarote dentro de unos días, sí, pero iremos fenómenos, pues vamos a ir a toda velocidad, con el viento en popa, vamos a ir a toda velocidad, de modo que nada. Otra cosita, bueno, la estructura que hice del palo para tomar rizos y para izar la mayor y tal va fenómena, para que da mucha seguridad porque te puedes subir ahí tranquilamente. Y luego otra cosa que ya más de uno de vosotros me habéis comentado o me habéis preguntado sobre el acoplamiento que le pusimos al eje, el Sigma Drive, que ya contaré en próximo vídeo cómo ha ido, porque la verdad que va fenómeno, no vibra nada el eje y va muy bien. O sea que eso para la próxima. Ahí lo dejamos. Hasta luego.